Muy buenos días, estimados amigos que dirigen la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz y aquellos que nos van a seguir en este programa que tiene por tema central la revisión de la coyuntura económica del país. Saludo a Enrique Velasco, que va a ser partícipe de este diálogo que vamos a llevar en el marco de la cátedra. Y quisiera empezar yo con la primera parte, para lo cual voy a utilizar una presentación de PowerPoint. En primer lugar, las tendencias de largo plazo que reflejan en esta primera gráfica que el desempeño de la economía boliviana es cíclico. Y que es algo que normalmente no toman en cuenta los diseñadores de políticas económicas, puesto que piensan que la economía es relativamente lineal, tasas de crecimiento que demostrarían un crecimiento lineal. No es así. Desde el 51 hasta la fecha hemos tenido 3 ciclos de expansión con diferentes niveles de crecimiento promedio y con características relativamente inestables, porque después de un ciclo de expansión han seguido periodos de crisis, y eso se ha traducido en que Bolivia en el largo plazo crece menos que todos los vecinos. Por lo tanto, el país acumula brechas de desarrollo con respecto a los 5 vecinos que han tenido un desempeño más dinámico y transformaciones estructurales más profundas que las nuestras. Esto quiere decir que hay un problema de visualización de la política económica en el país que no atiende que el hecho de rezagarse en un contexto de vecinos más dinámicos, con reformas precoces como Chile, o la economía más grande de América del Sur como Brasil, y una economía con un nivel de desarrollo muy alto que tiene la Argentina a pesar de sus dilemas, hace que desde el exterior nos lleguen problemas y desafíos que deberían ser atendidos por la política económica. Ahora, la explicación más simple para el proceso de desarrollo cíclico o la ciclicidad de la economía es la evolución del índice de términos del intercambio, que quiere decir la relación entre los precios de las exportaciones de Bolivia frente a los precios de las importaciones. Y aquí vemos desde los años 80 una primera década perdida que va desde 1980 hasta 1990, del 1990 al 2004 más o menos, reformas neoliberales, y después el último ciclo de bonanza externa, que fue excepcional, aunque no alcanzó las mismas tasas de crecimiento que las del periodo posterior a la reforma del 52. Entonces, aquí vamos a ver entonces los resultados estructurales de ese periodo largo. En primer lugar, hay que decir, se trata de una bonanza extraordinaria entre 2004 y 2015 aproximadamente, que fue desaprovechada para cambiar el carácter extractivista del patrón de desarrollo. Se expresa también en el agotamiento de las reservas disponibles de hidrocarburos por una mala política respecto al sector, donde la así llamada nacionalización exprimió todo lo que habían dejado las gestiones anteriores y no hizo inversiones adecuadas ni tuvo resultados en añadir mayores reservorios de hidrocarburos a el proceso económico del país. Por otra parte, el carácter de la economía y la naturaleza primaria exportadora del modelo da lugar a una depredación de los recursos naturales, tanto los renovables como los no renovables. Tenemos un problema de maltratamiento de los recursos en los hidrocarburos, maltratamiento de los recursos en la minería, maltratamiento de los recursos en la expansión de la frontera agrícola en el ámbito del oriente del país.
Por otra parte, la cultura permisiva que se ha instalado en el movimiento de los diferentes sectores relativamente subalternos se ha traducido en avasallamientos de explotaciones mineras, avasallamientos de predios agrícolas, se ha traducido en una serie de irregularidades, tanto en el ámbito minero como en el ámbito agrícola y también en la apropiación de tierras en el país, en varios lugares y territorios. Por otra parte, la explotación irregular del oro que se ha sumado recientemente a la canasta de exportaciones está contaminando las cuencas de los ríos del oriente del país y del norte del país con mercurio, pero además está atropellando a los pueblos indígenas que viven por ahí y generan es un estilo de aprovechamiento de los recursos auríferos que genera violencia, genera irregularidades, contrabando con el Perú, etcétera, etcétera. En términos estructurales se puede decir que la economía boliviana adolece de una falta de articulación sectorial y regional interna. Vale decir, tiene tensiones extrovertidas y las dinámicas que se mueven hacia el interior de la economía vienen desde el exterior, pero no logran generar una cohesión interna que permita generar y establecer efectos multiplicadores que arrastren de un sector al otro las correspondientes dinámicas y el flujo de los excedentes y de los insumos. La informalidad, que se ha convertido en una de las características más preocupantes, se caracteriza por una muy baja productividad, menor que en el resto de las actividades económicas, motivo por el cual, obviamente, este sector es lindante con la pobreza y bajo ciertas condiciones mejoran un poco sus actividades. No es un sector homogéneo, es un sector que tiene muchos componentes donde se mezclan la ilegalidad, la omisión estadística, es invisible a los registros estadísticos, tiene sectores que se atribuyen ser informales, pero en los hechos reales son con altísimos niveles de captación de rentas, de captación de recursos, circulan entre el contrabando, el narcotráfico, los aprovechamientos de ciertas ventajas de sectores abusivos que están sin captación estadística y sin captación tributaria, sobre todo. Entonces, ahí se genera riqueza, pero es una riqueza espuria, porque no es una riqueza que se traduce en mejoras de productividad general para el país. El diseño de la política económica fincada en la inversión pública ha generado una cantidad de empresas públicas, la mayor parte deficitarias. Se generan ciertas utilidades, pero esas utilidades están ocultando que el funcionamiento de esas empresas requiere de subsidios. Y por lo tanto, si se contemplaran los subsidios y se pagaran todo lo que tiene que pagarse en una economía que tenga una contabilidad empresarial y nacional adecuada, serían empresas al borde de la quiebra. Eso ha dado lugar a que toda la inyección de recursos que se necesita para hacer funcionar el sector económico y repartir recursos a la gente mediante bonos para aliviar situaciones de pobreza extrema, ha dado lugar a un déficit fiscal desde 2014 hasta la fecha que oscila entre el 6 y el 10% del producto. Y esto, en caída de las exportaciones, se ha traducido en una disminución de las reservas internacionales a partir del 2014, un endeudamiento externo que ha pasado de 6.000 millones de dólares en 2010 a 13.120 millones
en 2022. Estos son los resultados estructurales. En la siguiente parte voy a tratar de abordar la coyuntura específica del momento económico, digamos, 2022-2023. Adelante, Kiko, con tu presentación. Bueno, Horst nos ha dado un vistazo general, pero muy completo, respecto a las características de la crisis que estamos teniendo. Pero claro, da la sensación en general, ¿no es cierto?, que simplemente se está cumpliendo otro de los ciclos que han caracterizado al crecimiento de la economía boliviana en los últimos años. Nuestra aproximación va más por ver primero los efectos sociales del crecimiento que hemos tenido en los últimos años, pero también a postular que en realidad el propio modelo que se ha adoptado y la forma como se lo ha ido aplicando es en partes el responsable de la crisis a la que estamos llegando, ¿no? Entonces creemos que el modelo económico, social, comunitario, productivo es en realidad la causa principal de la crisis que estamos teniendo en la actualidad. Y entonces lo planteamos de esta manera porque hoy con el tema de la crisis fundamentalmente centrada en el tema de lo que son las reservas internacionales netas, se han abierto por lo menos 4 tendencias en relación a esta crisis y el modelo. Una, que el modelo simplemente está atravesando algunas dificultades momentáneas debido a factores externos, como puede ser la guerra de Ucrania o algún otro problema en la economía mundial. Por otro lado, hay otros que insisten en que la estabilidad macroeconómica considera que una de las últimas, o sea, de las principales virtudes del modelo está siendo afectado por los persistentes déficits fiscales en los que la importación de hidrocarburos tiene una alta incidencia y por lo tanto estamos teniendo que incurrir en grandes déficits para poder alimentar al mercado interno con los combustibles, ¿no? Otros insisten que el modelo en realidad fue exitoso hasta 2015, pero que ya estaría empezando a mostrar crecientes signos de acotamiento en diferentes frentes. Y finalmente, hay quienes también afirman que el modelo en realidad nunca fue un modelo de desarrollo, sino un conjunto de ideas inconexas que hoy está enfrentando en realidad sus propias contradicciones. Entonces, en esta lógica, lo que nosotros vemos que más allá de lo que puedan ser las discusiones en el ámbito estrictamente macro, con el tema del déficit, las reservas, etcétera, creemos que hay una cantidad de signos en el desempeño de la economía nacional que merecen ser debatidas, pero que en realidad no están siendo debatidas porque precisamente hemos llevado o se ha llevado el debate a un ámbito o estrictamente político o mayormente académico, ¿no? En términos de económicos. Entonces, los síntomas o los signos que nosotros vemos, como ya bien ha mostrado Horst, es que en realidad el famoso milagro boliviano del crecimiento no está. Y esto efectivamente ya nos ha mostrado que cuando uno compara el crecimiento de la economía boliviana frente al vecindario o frente al un escenario un poquito más ampliado de América Latina en general, el desempeño boliviano para nada se puede decir que se destaca particularmente del resto. Y a los datos que ha presentado Horst, yo sumaría, por ejemplo, la comparación con Paraguay y Uruguay, que son 2 países que tienen poblaciones, bueno, menores que la boliviana, pero tienen economías relativamente comparables. Y podríamos ver, o los datos nos dicen, que con Paraguay básicamente hemos mantenido la distancia, en PIB per cápita nos llevan un poco de delantera, pero Uruguay es un país con mucha menos población que Bolivia, pero que tiene hoy un PIB de 60.000 millones de dólares, ¿no? Y ha tenido un crecimiento mucho más razonable que el boliviano. Los bolivianos, para tener el crecimiento que hemos tenido y mantenernos más o menos a distancia con Paraguay y atrás con el Uruguay, lo que hemos hecho es sacrificar alrededor de 13 o 15 TCFs de gas, que son, digamos, las reservas de las futuras generaciones. Hemos depredado 15 millones o 20 millones de hectáreas de bosques, hemos contaminado ríos con mercurio, hemos quitado a las próximas generaciones alrededor de 30, 40 o cientos de toneladas de oro, en fin, el costo que hemos asumido
para tener el crecimiento que hemos tenido es simplemente pues lapidario para las próximas generaciones. Es como si tuviéramos una empresa y empezamos a monetizar el patrimonio simplemente para mantener el nivel de gastos, ¿no? Entonces, efectivamente, no hay el famoso milagro boliviano. Estructuralmente, también los datos de la estructura de las cuentas del ingreso y las cuentas de gasto nos muestran que en los últimos 15, 20 años, básicamente los más afectados han sido los hogares, porque desde el lado de los ingresos, de la remuneración a los trabajadores en el ámbito formal, hemos ido perdiendo terreno frente a los impuestos, y por el lado del gasto, el consumo de los hogares se ha ido necesariamente reduciendo, ¿no? Entonces ahí también el discurso de que acá los bolivianos habríamos sido beneficiados tampoco tiene mucho sustento en los datos disponibles. La economía ha crecido fundamentalmente por el sector externo. Hay una mucha mayor participación del comercio exterior, de importaciones y exportaciones, y esto va mucho más allá que el consumo de la producción nacional. De hecho, el valor relativo de las importaciones respecto al consumo de los hogares, vemos que hemos pasado de aproximadamente un 32% de importaciones en relación al consumo de los hogares allá por el 2005 a cerca del 60% hoy, ¿no? Es decir, que es decir, la relación de importaciones respecto al consumo ha aumentado de tal manera que no hay otra explicación que se esté desplazando a la producción nacional, y por supuesto eso se corrobora con las tasas de crecimiento del sector industrial, etcétera, etcétera. Sectorialmente, crecer aquellos sectores generadores de valor agregado y empleo que sí nos darían pie para pensar que tenemos un modelo que está sustentado en las fuerzas internas y no solamente en la exportación de recursos naturales. Bueno, resulta que cuando uno agrupa los sectores de actividad económica en tres grandes sectores, por un lado el extractivo, ¿no es cierto?, que tiene sector de minerales y de hidrocarburos, fundamentalmente, el sector que llamamos FAPI, o sea, el sector financiero, la administración pública y los impuestos, y finalmente lo que llamaríamos la economía productiva, dentro de la cual la economía real, digamos, sería la agricultura y la industria, que son los que mayor valor agregado generan y mayor empleo generan, y el resto que tienen sesgos un poquito más mercantiles, rentistas. Encontramos que a partir de 2005, en realidad lo que ha crecido y prácticamente ha superado la incidencia en la economía de los sectores productivos es el sector FAPI, ¿no? Impuestos, administración pública y sector financiero, que son los sectores que no generan valor agregado, generan muy poco empleo, y sin embargo ya tienen en magnitud más o menos la magnitud que tiene la actividad productiva en general, ¿no? Finalmente, el crecimiento ha sido desigual e episódico. Cuando uno ve, por ejemplo, en los años en que se ha disparado el famoso segundo aguinaldo y qué sectores han crecido más del 4,5%, resulta que son muy pocos sectores, básicamente los que les he mencionado y quizá el de refinación de hidrocarburos, que generan más o menos el 50% del PIB, pero solamente el 18-20% del empleo, frente a los sectores mayores, más generadores de valor agregado y de empleo, que ocupan al 80% de las personas, pero que han tenido un crecimiento promedio por debajo del 2,5%. Entonces, en realidad nos hemos estado mintiendo respecto a cuáles son efectivamente los sectores que controlan y dinamizan la economía, ¿no? Ya se lo ha mencionado, Bolivia es el líder mundial. Bueno, Bolívar es el líder en otras cosas, pero en este caso Bolivia es el líder mundial en la informalidad laboral y la precariedad del empleo. En los años 60, hace 2020, perdón, 2000, el año 2000, aproximadamente el 60% del empleo informal, hoy se habla de 85 y hasta 90% de empleo informal. Acá hay que sumar que a la baja remuneración a los trabajadores, gran parte de los impuestos los terminan pagando los hogares, de tal manera que el crecimiento de las recaudaciones de las que tanto se ufana el gobierno terminan reduciendo el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? La reducción de la pobreza moderada y extrema básicamente es
artificiosa, no es real, es de escritorio, porque cuando uno ve efectivamente qué sectores han reducido la pobreza y por qué causas, encontramos que, por ejemplo, el bono Juancito Pinto es responsable de una gran reducción de la pobreza en la población etaria menor de 25 años, pero ese bono Juancito Pinto son 60 centavos de boliviano al día por niño, lo cual nos está diciendo que, bueno, es una reducción muy débil, ¿no? Bueno, y para terminar, básicamente el manejo fiscal impositivo es un fuerte incentivo a la informalidad, el tipo de cambio mismo que está facilitando, induciendo el contrabando, está afectando significativamente al sector productivo nacional y, por supuesto, el gran ganador de todo esto contra todo lo que es el discurso antiimperialista, anticapitalista, el gran ganador de todo esto ha sido el sector financiero que en los últimos años ha aumentado su patrimonio de forma desmesurada, por ejemplo, en relación a lo que son las transferencias en los bonos, ¿no? En el año 2007-2008, cuando empezaban los bonos, el patrimonio de los bancos era más o menos 2 veces lo que era el desembolso anual en bonos. Hoy el patrimonio de los bancos es 5 veces más que los desembolsos anuales en bonos, que entre paréntesis se han aumentado con el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, etcétera, etcétera. Entonces, en síntesis, creemos que todos estos temas nos dan el mensaje de que el modelo en realidad ha incubado las causas por las cuales hoy estamos viendo la crisis en la que estamos, ¿no? Creo que lo paro ahí para permitir que Jorge entre en una segunda parte. Bueno, entonces creo que la presentación de Enrique ha sido complementaria, es cuestión de ver los periodos, pero ahora me interesa presentar cuáles son los dilemas de la coyuntura presente. Y aquí tenemos que ser equilibrados, puesto que hay una parte que es culpa propia. Por mala gestión de la economía en lo estructural, en lo dinámico, en el uso del excedente disponible en su época, etc. Pero también hay que considerar los impactos adversos desde el exterior. Y ahí tenemos que ver lo que pasó en el 2020 con el COVID-19, que se tradujo en una caída enorme de la actividad económica, un rebote en el 2021 y después el 2022 una inflación importante por las liquideces que se distribuyeron a la economía, a los hogares, a las empresas. Entonces, para combatir la inflación, subida de tasas de interés, inducción de una recesión a nivel de las políticas generales del sistema, pero nos llegan a nosotros repercusiones de esta gestión contradictoria que ha venido haciendo el sistema económico en los países centrales. El 2022, la sorpresa de la guerra de Ucrania, que se traduce en aumento de precios de alimentos, hidrocarburos y fertilizantes, y esto impulsa hacia arriba la inflación también en el caso boliviano. Lo que pasa es que en Bolivia no tenemos una inflación controlada, sino sofocada. Hay una presión inflacionaria que se elimina mediante una serie de subsidios, precios administrados, etc. El 2023, para la sorpresa de muchos, nuevas crisis bancarias después de lo que había ocurrido en 2007 al 2009. En Estados Unidos, quiebra de 3 bancos, en Suiza, rescate del banco, segundo banco más grande, en Alemania, enormes pérdidas de la bolsa, y el 2023, para nuestro problema complicadísimo, una rebaja de las 3 calificadoras de riesgo. ¿Cuáles son entonces las manifestaciones de la crisis económica hoy? La caída de las reservas internacionales, que se traduce en dificultades para abastecer a la economía como regularmente se había hecho con dólares en manos del Estado. Por otra parte, para mantener el subsidio de la gasolina, tenemos que importar, y resulta que el precio internacional de gas y del diésel y de la gasolina se ha multiplicado por 3 veces, pero manteniendo la misma cantidad de importación del pasado, entonces ahora la factura
que tenemos que pagar en dólares spot, os quiere decir compras al contado, es enorme y se come una cantidad enorme de divisas y eso alienta más todavía el déficit fiscal y eso da lugar a la escasez de dólares que tiene una respuesta absolutamente inconveniente de parte del gobierno en su gestión de la política de corto plazo con señales equivocadas. ¿Cómo puede ser que en la puerta del Banco Central se estén repartiendo fichas para la adquisición de dólares dentro de un mes o 2 meses, como si fuera una casa de cambios cualquiera? El Banco Central es el símbolo de la estabilidad de un país y es por algo que el Banco Central es siempre el prestamista de última instancia. Deberían haber involucrado al sistema financiero para que ayude con incentivos adecuados a la distribución de las divisas en el país para los que necesitan. Pero con la situación mal comunicada se ha generado un prurito de especulación donde se adquiere dólares en el cambio oficial y se los traslada al mercado paralelo que está empezando a crecer y eso es bastante más grave para solucionar en el futuro. Enrique, tus comentarios adelante sobre este tema. Frente a la situación que se está poniendo, sin duda que a cortísimo plazo, es decir, inmediatamente, están problemas tan graves como lo está mencionando Horst en términos de la falta de divisas para poder satisfacer las necesidades del comercio, el propio crecimiento de la economía. Y es efectivo que tenemos que encontrar soluciones de corto plazo a esta problemática. Pero yo creo que también hay que pensar que tenemos dos opciones, ¿no? En general, o vamos gradualmente tratando de patear los problemas hacia adelante, como se dice vulgarmente, tratando de poner parches, o definitivamente buscamos soluciones mucho más estructurales y de largo plazo, porque ese ciclismo que hemos notado, que ha hecho notar Horst respecto a nuestra economía, normalmente tiene que ver con la forma como aplicamos políticas. En el mismo periodo en el cual nosotros nos debatimos en ciclos, hay otras economías que han logrado tener un crecimiento sostenido y por supuesto han logrado superar la pobreza, lo cual nos está diciendo que el problema de fondo en Bolivia no es tanto la falta de recursos naturales, los tenemos en abundancia, no es la incapacidad productiva del boliviano, cuando el boliviano sale de nuestro contexto normalmente triunfa en el exterior, por lo tanto tampoco es un problema de la capacidad humana y finalmente entonces las causas deberían estar muy cerca de lo que son las malas decisiones en política, ¿no? Y ese es un problema hoy, porque si seguimos simplemente buscando soluciones parciales, lo que vamos a tener es llevar todos estos temas a los debates políticos. Y hemos visto que en los últimos 15 o 20 años, por ejemplo, todos los problemas siempre se los achaca a factores externos, a la oposición, a la guerra en Ucrania, etcétera, y no terminamos de ver que nosotros somos los responsables un poco de lo que está sucediendo en el país. En este sentido, creo que vivimos un momento excepcional. Normalmente los gobiernos que duran 4 o 5 años o los ministros que están en gestión de gobierno, que están también por este tipo de periodos cortos, resulta que casi nunca son responsables o nunca asumen las consecuencias de las malas decisiones que han tomado. Hoy en Bolivia tenemos un gobierno que está durando prácticamente una generación y que efectivamente está empezando a enfrentar las consecuencias de las decisiones que se han venido tomando. Entonces, como sociedad, y para romper definitivamente con estos factores que nos hacen vivir en una economía cíclica, pienso seriamente que lo que tenemos que hacer es dejar que quienes han gestado esta problemática la enfrenten. Porque de otra manera, el seguir parchando las cosas va a llevar estos temas a la discusión de la próxima elección y lo único que vamos a hacer es olvidarnos del problema de fondo y pensar quién es el candidato, lo cual sería un error porque ya no podemos, ya no podemos seguir hipotecando a las generaciones futuras, manteniéndonos en el discurso estrictamente político, sin dar soluciones de fondo a un modelo económico, a un modelo de desarrollo que no está funcionando en los últimos 20 años, pero tampoco ha funcionado en el pasado. Entonces, en síntesis, creo que es el momento
de definitivamente llegar a un sinceramiento, a un reconocimiento de los problemas que tenemos de fondo, pero buscando de alguna manera los acuerdos básicos que nos permitan adoptar una transformación que signifique un shock en general, aunque en su implementación podamos ser graduales, pero ya pensando precisamente en lo que es este nuevo modelo que estaríamos adoptando. Pero pretender seguir haciendo parches más o menos en la misma dirección creo que sería peligroso y además absolutamente inviable. En ese sentido, las propuestas que se vayan a hacer van a tener que ser parte, repito, de esta nueva visión de desarrollo en la cual todos los bolivianos, los actuales digamos, gobernantes y los que pueden ser la actual oposición y en general el país, nos pongamos de acuerdo. Y el principal punto de acuerdo tiene que ser sin duda la reforma de la justicia y la salida del extractivismo. Creo que estas son como que las dos grandes premisas a partir de las cuales tenemos que rediseñar la forma de convivencia, y de la forma de convivencia surgirá pues la economía que todos creemos que tenemos que desarrollar. Me quedaría ahí en estos segundos comentarios. Ok, gracias, Enrique. Yo voy a presentar acá una nueva gráfica. Entonces, coincidiendo en alguna medida con lo que decía Enrique, yo he hecho una serie de planteamientos sobre lo que se necesita hacer. Obviamente es una perspectiva que supone varias precondiciones que no es fácil de establecer por la terquedad de reconocer la realidad de parte de las autoridades que gestionan la política económica. La primera tarea importante en el país, sabiendo que tenemos una economía vulnerable, es interpretar correctamente los cambios geopolíticos y tecnológicos en el escenario internacional. Nos guste o no nos guste, nos llegan del exterior una serie de señales, influjos de información, pero al mismo tiempo circunstancias que alteran nuestra capacidad de reacción si es que no adoptamos una lectura interpretativa correcta. En segundo lugar, a muy corto plazo hay que hacer, como decía Enrique, algunos acuerdos sectoriales para redefinir el esquema de precios relativos. Tenemos una distorsión muy grave en materia de precios relativos. No estoy de acuerdo con la idea de que únicamente tenemos que discutir si hay devaluación o no hay devaluación. Esa palabra no me gusta porque lo que se necesita son cambios en la orientación de las políticas cambiarias. Lo mismo ocurre con la definición de los precios de los carburantes, que también tienen que estar alineados de una manera coherente con políticas nuevas, cambiarias, flexibles, ajuste de precios en los carburantes negociados mediante acuerdos, manejo inteligente de las tasas de interés, acuerdos sobre el trayecto salarial y además la incorporación de una revisión de los impuestos y las regalías vigentes. Este es el esquema de precios relativos que está desajustado, manda incentivos equivocados y deberían alinearse de manera coherente en una sola visión estratégica. Por otra parte, obviamente tenemos que renegociar los vencimientos de la deuda externa. Estamos asfixiados con una serie de vencimientos que no va a ser posible que los paguemos si es que se mantienen las condiciones actuales y por lo tanto se requiere hacer una gestión muy inteligente con apoyo internacional seguramente, si se puede de países vecinos, si no habrá que acudir al Fondo Monetario, pero la deuda externa hay que renegociarla, a ponerla en capacidad de atender con nuestros recursos. Obviamente hay que tomar medidas efectivas para reducir el déficit fiscal. A mediano plazo necesitamos adoptar una serie de prioridades para transitar un modelo de gestión que considere el aumento sostenido de la productividad y la competitividad sistémica de nuestra economía. Somos una economía con muy bajos niveles de productividad y en los catálogos de la competitividad estamos al final
de 140 países que se miden, Bolivia está más o menos en el nivel 110 en materia de competitividad. Y además, creo que se tienen que establecer lineamientos para la integración regional. Yo creo que hay una serie de propuestas que he visto circular que no consideran lo que pasa con nuestra situación en la realidad geoestratégica. América del Sur es nuestro hábitat, somos vecinos, nuestro barrio se llama América del Sur y no podemos desconocer dónde estamos y por quién estamos rodeados. América del Sur tiene un territorio de 18 millones de kilómetros cuadrados y 442 millones de habitantes. Es uno de los territorios mejor dotados de recursos naturales, biodiversidad, riquezas minerales y fuentes energéticas del planeta. Tiene los mayores reservorios de agua dulce y la Amazonía cumple con una función climática esencial por su capacidad de absorber anhídrido carbónico. Es el pulmón del planeta. Y ahí estamos nosotros mirándonos hacia adentro sin darnos cuenta del potencial que hay si es que nos integramos inteligentemente con los vecinos. Y plantear políticas tímidas y hacer que Bolivia pase de la situación de extractivismo a ser un campamento de turistas, me parece que es un equívoco que no se condice de lo que es nuestra colocación geográfica, que requiere un manejo adecuado de nuestra política de integración. A ver, concuerdo en líneas generales con lo que está proponiendo Horst, pero voy a introducir algunos temas adicionales que parecerían, o que para mí son importantes en el momento actual, ¿no? Cuando uno piensa en muchos de los factores que estamos viviendo hoy, por ejemplo, el problema del tipo de cambio, el tema de las facilidades que se han dado al contrabando, el tema de la tolerancia que hay a los chuteros, a los bagalleros, etcétera, al macrocontrabando en general, el tema del descontrol en fronteras, los efectos del medio ambiente que ha mencionado Horst, el descuido de nuestro mercado interno, los avasallamientos, las subvenciones, en fin, todos los temas que ha presentado Horst. Es muy difícil no pensar que también hay la posibilidad que muchas de estos problemas que hoy surgen hubieran sido gestados por una, ¿qué puedo decir? Una visión política que ha pretendido fidelizar a ciertos sectores políticamente a costa de generar tremendos problemas en términos de lo que es el desarrollo económico de largo plazo, ¿no? En una situación de estas, claramente que las opciones o los cambios que tendríamos que ir haciendo no pueden ignorar el efecto político que tienen estos sectores el seguir pensando o creyendo que todas las medidas que se han tomado en este ámbito son medidas que hay que defender. Eso generaría, entiendo, una gran resistencia desde lo social, defendiendo intereses particulares en lugar de alinearse con un proyecto nacional de largo plazo. Pero yo complementaría además lo que decía Horst, pensando en que ese cambio de modelo, ese cambio de paradigma, tiene que salir del fetichismo del crecimiento para entrar a la lógica de que la economía solo es saludable en la medida que responda a las necesidades del ciudadano, de los hogares, ¿no? Y esto significa que, como decía Horst, tenemos que salir de una economía que está pensando en el litio, en el gas, etcétera, etcétera, para pensar en una economía en la cual el crecimiento se base en la generación de empleo de calidad, pero con la productividad adecuada que nos permita salir de la pobreza. Hoy la productividad media del trabajador en Bolivia está alrededor de los $3,000, $3,500 por trabajador año. América Latina está en un promedio que está cercano a los $20,000 por trabajador. Si solamente nos comprometiésemos a crear 50,000 empleos al año con ese tipo de productividad, estaríamos hablando que cada año, anualmente, estaríamos aumentando miles de millones de dólares a nuestro PIB, ¿cierto? Y podríamos estar con tasas de crecimiento muy superiores a las que tenemos actualmente. Pero, por supuesto, ir por ese camino significa tremendas transformaciones, entre las que ha presentado Horst, pero también otras mucho más puntuales y específicas en la misma dirección.
Por ejemplo, dentro de los grandes acuerdos que necesitamos, tiene que haber el acuerdo que nosotros llamamos el E3, que es un acuerdo real entre empresarios, Estado y empleados o trabajadores para realmente adoptar una nueva forma de relacionamiento que salga de lo que es esa permanente pugna y conflicto entre trabajadores y empresarios, entre empresarios y Estado, ¿no? Para encontrar fórmulas que permitan realmente cambiar la política pública en términos tributarios, fiscales, miradas de desarrollo, etcétera, hacia una situación en la cual tengamos efectivamente un Estado fuerte, pero en la actividad económica como tal, sino un Estado fuerte que pueda regular esa economía de tal manera que no hayan ganadores los tradicionales y los perdedores tradicionales, sino que efectivamente vayamos buscando ese contexto en el cual el crecimiento está orientado hacia el beneficio de los hogares, ¿no? Bueno, creo que el tiempo se nos está terminando en este sentido, pero ligado a ese acuerdo, básicamente ya no tiene que estar en términos de cuándo se paga el segundo aguinaldo o no, sino qué metas de productividad tenemos, qué metas de calidad de empleo, cómo el empleo informal que estamos teniendo, cómo sinceramos nuestra política monetaria de tal manera que la bolivianización de la economía no significa cancha libre para el contrabando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esas transformaciones estructurales, repito, creo que tenemos que precisar los tipos de acuerdos bajo los cuales vamos a iniciar esta transformación. Como telón de fondo a todo esto, sin duda, está la necesidad de una reforma de la justicia y creo que ahí el gobierno se está equivocando al tratar de imponernos otra vez una justicia prebendal, una justicia con la, desastrosa y pestilente, como ellos mismos la han denominado, que lo que parece que vamos a tener si es que no actuamos en este ámbito. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Para cerrar, yo diría que hay coincidencias en tres aspectos. El primero de ellos es la necesidad de reformas institucionales profundas que establezcan el marco de gestión sin subterfugios respecto a la vigencia del Estado de Derecho, la democracia. Segundo aspecto, se necesitan metas compartidas de la sociedad boliviana de horizonte largo que impliquen cuál es el país que queremos tener de aquí a 15, 20 años. Y como espacio para la gestión de los acuerdos que son imprescindibles, el tripartismo es uno de los componentes más importantes, es una recomendación de hace prácticamente 100 años de la Organización Internacional del Trabajo, que lamentablemente en el país no logramos que se aplique. Hay una resistencia tanto del Estado como de los trabajadores a participar en la negociación tripartita de los temas del corto, mediano y largo plazo, y eso perjudica la posibilidad de superar escollos y de establecer una competencia suicida en la puja por capturar rentas, capturar ingresos que no son producidos, sino son adueñados o apropiados tanto por el Estado como por algunos sectores corporativos del país. Creo que ha sido un interesante debate. Agradezco muchísimo el haber estado con Enrique en esta cátedra de Marcelo Quiroga Santa Cruz y agradezco a Mirko que nos haya invitado a participar. Muchísimas gracias a la audiencia y a los organizadores de esta cátedra. Muchas gracias. Gracias a Horst, gracias a Mirko y gracias a la cátedra Marcelo Quiroga.